claqueta. Tengo que decir que tiene 87 años. No. No. Nací hace 87 años. Nació hace 87 años y todavía tiene la cabeza lúcida. La cabeza la tiene perdida desde que nació. O sea que eso no tiene solución. Eso. Pero dentro de ese perdido que está en el mundo tiene sentido algunas cosas de las que dice y hace. Tengo memoria, tengo buena memoria. Sí. Y eso es importante. Eso es importante. Porque en los tiempos que corren y los que hemos vivido, la memoria no hay que perderla. Vamos a empezar por que tú eres madrileño. Naciste en Madrid en el año 34. Ahora lo has dicho mejor. No soy madrileño. Nací en Madrid. Naciste en Madrid en el año 34. Por supuesto, no vas a recordar nada de eso, pero sí que te bautizaron en un sitio emblemático de Madrid. Cuéntalo. Sí, bueno, eso fue cosa de mi abuela. Cuando yo nací, cuando era pequeño, yo vivía con mis padres, pero supongo, bueno, creo que así era, que algunas veces pasaba unos días en casa de mi abuela. Y aprovecharon una de las veces que estuve en casa de mi abuela, porque mis padres jamás lo habrían hecho, se opondrían, aprovecharon para bautizarme en los Jerónimos, en un sitio real. Bueno, ya que me bautizaban, que fueran los Jerónimos. Bueno, tu padre fue del SIN, que es el Servicio de Inteligencia Militar. Sí. De la República, y tu madre estuvo en las Juventudes Socialistas Unificadas. Llega la guerra, ¿y qué pasó? Bueno, mis padres, los dos, se integraron en las JSU, en las Juventudes Socialistas Unificadas, desde el principio, desde que se crearon. Y ahí se conocieron, en las JSU. Luego enseguida vino la guerra. Vino el golpe militar, al que siguió una guerra de 3 años, y mi padre desde el principio se militarizó y se integró en el SIN, en el Servicio de Inteligencia Militar. Y ya no sé cuál sería su andadura durante la guerra. Pero a ti te llevan a Guardamar. Bueno, sí. ¿Cómo fue eso? Y a mí, al inicio de la guerra, no sé en qué momento, me mandaron a Guardamar, a casa de la mujer de un compañero del SIN de mi padre, que vivía con un hijo que entonces debía tener 10 o 12 años, y yo debía tener 2 o 3. Y allí pasé la guerra, en Guardamar. Mi madre inicialmente se alistó en el batallón Telman de las Brigadas Internacionales. Lo que pasa es que la República, que también entonces estaba impregnada de machismo, retiró a todas o casi todas las mujeres del frente y tuvieron que integrarse en otras labores. Entonces las mujeres las mandaban a hospitales, a cuidar enfermos, a hacer de cocineras, a lo que entonces ellos consideraban, y todavía hoy por desgracia, labores propias de una mujer. Ahí no podía durar, estuvo en un hospital de sangre, se llamaba así, hospitales de sangre, pero rápidamente pasó a, no sé cómo se llamaba esto, era un servicio de agitación y propaganda, Agipro, y en un equipo volante fue recorriendo diversos frentes, pues haciendo sus labores de propaganda, de adhesión a la causa de la República. En el 39 me recogió mi madre, después de haber pasado, porque mi madre, con el resto de la familia, se fue a Alicante con la esperanza de poderse embarcar en uno de los muchos barcos que habían prometido que fletaría la República para exiliarse. Pero en realidad solo pudo salir el Estambul. Y hubo 1 o 2 barcos que a un puñado de republicanos pudo exiliar. Bueno, pues en Alicante cayó toda mi familia. Cayó mi madre, su hermana, el marido de su hermana, el padre de ellas. Y estuvieron internadas las mujeres
en cines, en casas de ejercicios espirituales. Mi madre y mi tía estuvieron en el Cine Ideal, donde... Que, por cierto, el Cine Ideal va a ser, digamos que, desnaturalizado ahora por el... Lo quieren. Sí, estuve precisamente contigo, estuve en una visita en Alicante, Sí, hace un par de años quizá, sí, y vimos que lo iban a convertir en un centro comercial, sí. algo inaudito. Pero bueno, uno más Algo ignominioso, vamos. uno más de los muchos rincones de la memoria que se van a perder. Que debían de... Bueno, pues estuvieron en el Cine Ideal. No sé qué tiempo estarían. Allí no había condiciones para mantener a la gente, o sea que tenían ellos interés en hacer rápidamente una selección de gente a la que liberaban, y entre ellos estarían mi madre y mi tía. ¿Cuánto tiempo estuvieron? No lo sé. Tu padre embarcó Mi padre pudo embarcar en el Estambul. en Estambul y se fue a Argelia. Sí, desembarcaron en Orán. Bien. Con los 2.500 republicanos más, no solo hombres, también había mujeres y niños. Había familias enteras en el Estambul. Sí. Y mi madre me recogió. Yo recuerdo que viajé con ella, no sabía dónde, un viaje que se me hizo muy largo, eso sí me fue en tren, y no he tenido dónde ir porque ellos tenían la casa en Madrid, pero a Madrid mi madre no se atrevió a ir. La situación era muy peligrosa. De hecho, en Madrid hubo una purga de la gente de la JSU. Ahí fueron asesinadas las 13 famosas Rosas. No las únicas, ha habido tantas Rosas en toda España. JSU son las Juventudes Socialistas Unificadas. Sí, ya lo he explicado antes. ¿Lo has explicado? Sí, Bueno. no voy a repetir. No. JSU, No lo repitas. que terminamos antes. No quiso ir a Madrid. Además, la casa fue requisicionada por el bando vencedor de la guerra, de la contienda, como las casas de todos los republicanos que... Bueno, las casas con enseres y todo. Sí, al final... Y entonces, como último recurso, se fue a Granada, donde ella no había vivido nunca, pero donde vivía hermanos de su padre. Y allí fue... Pero su padre no estaba allí. No, mi padre estaba... Su padre, tu abuelo. No, mi abuelo estaba en la cárcel. En la cárcel, exacto. Mi abuelo Sí. y mi tío, es decir, el padre de mi madre y el marido de la hermana de mi madre, el marido de mi tía, esos fueron detenidos, estuvieron, porque en Alicante se habilitaron como lugares de detención el castillo de Santa Bárbara, mi abuelo estuvo allí, la plaza de toros. Sí, los campos de concentración que bueno, ahora se está mil puntos publicitando todo eso. Bien, pues ya mi abuelo, a partir de ahí fue trasladado posteriormente al castillo de Santa Bárbara, no, el castillo de en Alicante, el fuerte de San Cristóbal en Pamplona, Sí. Uno de los sitios de detención, uno de los campos de concentración más terroríficos que ha habido en España. Terrible. Todo el mundo que pasó por allí lo cuenta. Bueno, salió de la cárcel en el 42, pero lo volvieron a enchironar. Pues aproximadamente, sí, en el 42, más o menos. Sí, y lo volvieron a enchironar en el 43, llevándoles a Porlier. Pocos meses después, sí, fue nuevamente detenido. En la jerga del Partido Comunista, se hablaba de trabajos posteriores. Trabajos posteriores englobaban todas las actividades militantes de los comunistas u otros, pero es que en realidad no había más que comunistas, que realizaron después de la guerra. Entonces, él fue detenido por trabajos posteriores, no sé cómo lo denominaba él. Por propaganda, por comunista, bueno, no sé qué, terrorismo. Y aplicaron las responsabilidades políticas. Sí, bueno. Y mi tío ya pasó por varias cárceles, luego fue a Burgos, y ya en Burgos pasó 14 años. Y tú te vas a Madrid con tu abuela paterna. Sí, yo ya tenía 9 años. Ya tenías 9 años y estás desde los 9 hasta los 12 años. Sí. Cuéntanos cómo fue tu abuela. Bueno, mi abuela paterna. Abuela paterna.
era una muy buena persona, una muy buena mujer. Yo era su único nieto, pero muy de derechas. Y yo diría, Me apilas. bueno, eso es otra cosa, eso ya es religioso. Sí, bueno. Era muy de derechas y muy religiosa. Muy me apilas. Era, bueno, una... De hecho, fue la que se supone que te bautizó, que te sí, iba a bautizar a los jerones. Sí, de una manera yo diría clandestina respecto a tus padres. o fraudulenta. Sí, bueno, también. Pero con ella he vivido durante 12 años y leía el ABC y te influyó de una manera decisiva. Claro, en ese periodo de tiempo. En ese periodo de tiempo yo era en plena guerra mundial. Sí. Yo seguía en el ABC los partes de guerra, sí. Me congratulaba con la victoria de los alemanes, sí. Y sufría sus derrotas, que fueron ya tardías. Y además rezabas el rosario, bueno, el trisagio. Cuéntalo del trisagio, que yo ahora mismo no me acuerdo lo que es. Bueno, el trisagio es una de las muchas oraciones que hay. Suele hacerse de noche y se hace una serie de invocaciones y letanías, como en el rosario, pero distintas. Bueno, pues dice el trisagio que Isaías oyó cantar en el cielo, toda una retaíla de... Bueno, pues era el día entero rezando. Esto le va a asombrar a todo aquel que conozca a Guillermo, de que hubo una etapa de su vida que fue me apilas. Pues sí. Es que es gracioso, porque luego tuvo otro proceso al contrario. Bueno, vuelves a Granada. A los 12 años vuelvo a Granada. En el 45, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial. Sí. Pero tu madre no estaba porque estaba en la cárcel. Mi madre había sido detenida y yo no lo sabía. No nos dijeron nada. Yo me imagino que porque si mi abuela lo hubiera sabido, no me habría dejado ir a Granada. Porque ya cuando fui a Granada en el 45 fue de forma definitiva. O sea, iba con la intención de quedarme ya para siempre allí. Yo estoy convencido de que mi abuela, si hubiera sabido que mi madre estaba detenida, no me habría dejado ir. Y yo me imagino que es el motivo por el que nos ocultaron a mi abuela y a mí que mi madre estaba en la cárcel. Pero mi madre estaba en la cárcel por lo que antes he dicho, por trabajos posteriores. Sí. Estaba organizada en una célula comunista en Granada. Pusieron banderas republicanas un 14 de abril, hicieron manifiestos. Bueno, tuvieron la osadía de mandar unas hojas escritas a máquina a los cuarteles de la Guardia Civil que encabezaban: tropas asalariadas a las órdenes del asesino Franco. Así se dirigían a los miembros de la Guardia Civil. Esto es una Guardia Civil que ha sido siempre una casta, una auténtica casta. Un órgano represor importantísimo. Sí, incluso vivían en casas cuarteles, ya desde la niñez mamaban aquello. Bueno, pues mi madre estaba en la cárcel y allí estuvo durante 2 años. A los 2 años fue liberada. Pero un poco antes fue liberado tu abuelo. Y un poco antes, no recuerdo cuánto tiempo antes, fue liberado mi abuelo. Sí. O sea que ya yo viví con mi abuelo y con mi madre. Con tu madre. No por mucho tiempo. Bueno, espérate, tienes un proceso ahí de ateísmo, es decir, de todo lo contrario que intentó influirte tu abuela paterna. Sí, bueno, sí, pero con una diferencia. A mí, en mi casa de Granada, ni mi abuelo, que era un ateo convencido, por supuesto, ni mi madre, que también lo era, jamás me adoctrinaron. A mí me dejaron que yo siguiera el curso que yo quería seguir. Lo que pasa es que sí me informaron, me daban información. Mi abuelo continuamente. En mi casa jamás se guardó silencio, se habló de todo, de la represión, de la República. Y yo entonces viví en primera persona lo que ellos habían vivido durante la República y durante la guerra. Y poco a poco no fue... Bueno, tu abuelo, aunque fue ateo, comunista y tal, tú también le achacas de lo que fueron muchos comunistas,
entre comillas, ¿no? Lo de comunista, de machista también. Sí, mi abuelo era muy machista, pero se comprende. Él nació en 1888, es decir, al comienzo de la guerra, él tenía pues 48 años, 36 y 12, sí, 48 años. Es decir, era un hombre, era un producto de una época anterior, que evolucionó demasiado para haber vivido en aquella época, pero estaba impregnado de machismo. El machismo, incluso hoy todavía, no nos hemos desprendido del machismo. Yo no sé si nos adentramos un poco. Hemos avanzado mucho. Hemos avanzado mucho. Sí, mucho. Bueno, empiezas la carrera de medicina en el año 51. 51, sí. Y la terminas en el 57. Sí. Pero también en ese periodo ingresas en una célula comunista. Sí, en el 51, ya no recuerdo bien si fue el 51 o el 52, posiblemente el 52. Cuando yo estaba en segundo de medicina, sí. Me contactó alguien a quien yo no conocía, pero que venía presentado por un comunista de Granada. Te presentaron a un tal Pedro. No, Pablo. Pablo, efectivamente. Pablo. Sí, Pablo. Pero no era su nombre. Ya, claro. Era el nombre que le dábamos para entendernos entre nosotros. Yo no sabía ni su nombre ni de dónde venía. Sé que vivía fuera de Granada. Yo creo que en Barcelona. Y venía periódicamente, podía pasar 2 meses, 3 meses, 6 meses, 8 meses. Y cuando venía, nos traía material, nos traía nuestra bandera, ejemplares de Mundo Obrero que se editaba en papel Biblia, muy fino, que plegándolo cabía dentro del puño. Tú cerrabas la mano y dentro tenías el periódico, un papel Biblia de una calidad exquisita, con una impresión muy buena. Nos traían a veces material de propaganda. Por ejemplo, en las vísperas del 1 de mayo, pues nos traían octavillas, convocando al 1 de mayo a la población de Granada, y esto es la población de Granada, que no se movía más que ante el fútbol y los toros. Pero bueno, se intentaba. Hombre, algo calaba, me imagino yo. Bueno, calaba poco por la represión tan impresionante que hubo, pero no nos olvidemos, estamos en los años 50, en esa época estaban, por un lado, los maridos de las hermanas Diana y Libertad, tu madre y tu tía. El marido de tu madre, es decir, tu padre, está en Orán o en Posta. Ya estaba en Orán, él desembarcó en Orán. Pero después de muchos avatares. Estaba en Orán, pero tu tío, el marido de Libertad, el padre de Hortensia y todos estos primos de Granada que yo conozco, afortunadamente. Sí. Bueno, el marido de Libertad sale de la cárcel también en los años 50, yo tengo aquí anotado más o menos 53 o en el 54. Yo creo que más bien 53. ¿Qué pasó con él? Creo. Tu tío. Bueno, él fue condenado a muerte cuando le juzgaron. Sí. Fue detenido, le condenaron a muerte. Yo imagino que entre otras razones, bueno, aparte de que en aquella época se condenaba a muerte con una facilidad pasmosa. Sí. Con rumores públicos. No hacía falta mucho. Con rumores públicos. Pero es que él además había formado parte del Consejo de Aragón. Él había sido consejero de Industria, creo, en el Consejo de Aragón, que estaba fundamentalmente dominado por los anarquistas. La CNT, sí. Sí, CNT. pero también había comunistas y socialistas. Sí. Entonces eso ya era motivo en aquella época más que suficiente para ser condenado a muerte. Claro. Fue condenado a muerte. Recurrió, como recurrían todos. Y al cabo de no sé cuánto tiempo, pero creo que pasaron quizá 1 año o 2, en España durante varios años hubo sacas diarias. Yo tenía por ahí los números y podría recurrir a ellos. Durante no sé cuántos años
hubo un promedio de 20 o 30 fusilados diarios en España. La media. Había sacas de 100, había algún día que no salía ni... Pero el promedio era de más de 20 fusilados diarios en España. No hay que olvidar que se estuvo fusilando así de manera continuada hasta el año 45. No, mucho más. De manera más regular. Después ya... Hasta el 50 y tantos. Hombre, si tienes en cuenta Grimau, fue en el 67, creo. Sí, yo recuerdo. De manera, digo, más continuada. O sea, sí. La gran represión fue hasta el año 45, la más dura. Bueno, sí, yo recuerdo cuando mi madre estaba en la cárcel, hablo del año del 42 al 44, yo recuerdo que cuando iba a verla a la cárcel, la podía visitar. Sí. Era raro el día. ¿La cárcel qué cárcel? La cárcel de Granada, provincia de Granada, que ha sido demolida. Han dejado nada más que la puerta hoy. Bueno, otra ¿qué tal? Bueno, pues cuando yo iba a la cárcel a visitar a mi madre, era raro el día que no había una comitiva con la que me cruzaba, que venían de la cárcel. Yo iba a la cárcel y esa comitiva venía de la cárcel con mujeres llorando. Y con los aperos personales. Y con las... Sí. Los aperos personales del fusilado. Del fusilado. Eso era casi diario, sí. O por lo menos con mucha frecuencia. Sí. Eso era impresionante. Bueno, pero eso te causaba un condenado a muerte y le conmutaron la pena. Sí, y le conmutaron no sé cuánto tiempo después, pero pasaron fácilmente... A 30 años, lo que pasa es que... Sí, a 30 años. Claro. A 30 años, pero luego, por el sistema ese que inventaron, sí. El jesuita Pérez del Pulgar... La reducción de penas. Fue el creador del sistema de reducción de penas. Les hacían trabajos, claro. Y redimían penas. Entonces eso hizo... Que es la explotación de los presos. Y entonces estuvo 14 años. Muchas empresas españolas que hoy todavía están enriquecidas con ese dinero de la explotación, pues siguen en vigor. Bueno, tu tío pues es beneficiario de las reducciones de penas y sale en el 54... Más o menos, sí. Más o menos. Entonces lo vistes. Sí. ¿Y cómo lo vistes? O sea, ¿cómo lo vistes? ¿Qué aspecto tenía saliendo después de salir de la cárcel? Él era muy delgado, siempre fue muy delgado. Sí. Muy delgado. Luego te enseñaré una foto de mi tío. Bueno. Estaba con la cara muy chupada. Yo no creo que fuera, porque tengo fotos de antes de la guerra, que también estaba así, muy delgado. Y gozó poco tiempo de la libertad, porque murió prematuramente. Murió con 58 años. ¿Tú crees que tuvo que ver la cárcel? No, vamos a ver. Las condiciones. Las cosas como son. No. Él murió de un cáncer de pulmón. Ya está. Que no tiene nada que ver con la cárcel y las condiciones de la cárcel. Vale. Es cómodo decir, sí, esto fue consecuencia. No, hay que decir la verdad siempre. No fue por eso. Posiblemente, yo quiero recordar que él fumaba y posiblemente fue él mismo quien se causó su cáncer, o por lo menos contribuyó. Ya, pero que gozó de poca libertad. Poca libertad porque a los 58 años... Además, muy reprimido. Y muy reprimido. Muy reprimido. Sufrió. Sí. Mucho, porque las cárceles eran ignominiosas, eran terribles. Salió, pero no obstante salió porque fue, creo que recordar, en el año 56, cuando ya Estados Unidos, fue en el 56 o por ahí, ¿no? Él salió antes. Sí, él salió antes, pero fue en el 56 o en el 57, no recuerdo bien, cuando tuvieron, digamos, esos acuerdos con Estados Unidos, por el cual España vendió, digamos, parte de su soberanía a Estados Unidos, y a Estados Unidos le venía muy bien el régimen anticomunista para frenar el mundo soviético que tenía por delante. Entonces, entonces justo en ese momento es cuando tú acabas la carrera. En el 57. En el 57, y te vas a vivir a Bilbao. ¿Por qué te vas a vivir a Bilbao? Bueno, mi madre, cuando salió de la cárcel en el 44, más o menos, yo viví poco tiempo con ella, porque poco después, ella, pues yo estaba en quinto de bachiller, yo tenía 15 años,
ella se fue a vivir con un viudo que tenía 2 hijos pequeños, que son mis hermanos. Para mí son mis hermanos. Bueno, uno ya ha fallecido y me queda el otro, aunque no eran hermanos de padre y de madre. Y ella se fue a vivir a Bilbao. Entonces yo, en vacaciones, durante la carrera, en verano, iba a Bilbao. Y cuando terminé la carrera, me fui a Bilbao. ¿Por qué a Bilbao? Pues... Porque estaba tu madre. Porque estaba mi madre, porque había quizás más posibilidades de trabajo. Y sobre todo, yo he de confesarlo, yo estuve en la clandestinidad del Partido Comunista hasta que me fui de España, pero me fui en el 60. Pero yo no soy valiente, yo tenía miedo, porque sabía los métodos que empleaba la policía. Lo extraño es que aquella célula durara tantos años como duró, porque solían caer. La mayor parte de las veces, no en nuestro caso, porque en nuestro caso éramos un grupo impenetrable, pero la mayor parte de las veces había infiltraciones. Tú conociste a 4 nada más de 4. célula. Para mí célula. Eran 4. Sin embargo, cayeron más de 60. Bueno, a eso voy. Cuando ya estando en Marruecos, yo me fui a Marruecos en el 60, cuando ya estando en Marruecos hubo una caída del partido y ahí cayeron más de 60. Sí. ¿Te sorprendió? Pues me sorprendió muchísimo. Además, hay una anécdota curiosa. Tu abuelo, que hubiera querido saber que eras comunista, no se enteró siquiera de eso. Bueno, mi abuelo habría sido feliz, no ya sabiendo, no, que era comunista, sí lo sabía ya. Nuestra lucha hoy se vería como pueril, inocente, Era la que era pero antes. es la que había. Y mi abuelo habría sido el hombre más feliz del mundo, Claro. aunque con ello conllevara el peligro de ir a la cárcel. Sí. Pero no lo supo hasta que, estando ya en Marruecos, y cuando cayó todo el partido en Granada, fue la policía a buscarme. Entonces supo que yo iba a estar en la clandestinidad del Partido Comunista. Ya. Y eso fue en el 61. Yo me fui en el 60 y esto ocurrió en el 61. Bueno, Portugalete fueron tus primeros pasos en medicina y alternas el trabajo con tiempos de paro. Lo vas Sí. alternando porque tampoco es que hubiera mucho trabajo. Y en una de estas, pues un amigo médico te propone ir a Marruecos. Sí. Comenta eso. Me llamó por teléfono y me preguntó, ¿tú querrías venirte a trabajar a Marruecos? Y le dije, pues ya. Bueno, ya quiere decir que al día siguiente estaba ya de viaje yo. No me explicó nada más que hay esa posibilidad. Vente para acá. Comenta Y yo me fui. la anécdota del DNI. ¿Del Lenin? El DNI. Ah, DNI. Yo no tenía siquiera DNI. Yo no tenía... Y me lo tuve que hacer ese mismo día en la policía. Me hice las fotos. Sí. Pero el DNI ya existía en España Claro. de hace un montón de años. Pero yo, pues no sé por qué, por dejadez. Porque no teníamos costumbre. Tampoco te lo pedían para todo. Porque, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar no me pidieron DNI. Y empecé a trabajar de médico en Portugalete. Sí. Bueno, pues me tuve que hacer DNI, pero no el DNI. Ahora te lo dan sobre la marcha. Sí. Entonces te dan un papelito, sin foto ni nada, donde acreditaban que tú habías hecho... Y con eso llegaste a entrar. Y con eso no se podía entrar en Marruecos. Claro. Pero mi amigo conocía... Porque mi amigo era de Melilla. En Melilla se conocen todos. Con la policía española no hubo ningún problema. Él habló con ellos y me dejaron pasar. Había que pasar con pasaporte. Sí, sí. Y además con pasaporte con visado. ¿Cómo hicimos en la aduana marroquí? Yo no me acuerdo. Él habló allí y nos dejaron pasar. Contó que mi padre se estaba muriendo en USA, que iba a verle. Bueno, que nos dejaron pasar. Sí. Con un permiso de 48 horas. Ya. De 48 horas. Llegas a Ousda, que es una población que está casi limítrofe con Argelia. No, está en la misma frontera. Está en la misma frontera y ahí ocurren varias cosas curiosas.
sido tantas que no sé a cuáles te refieres. No, conoces a tu padre. Bueno, sí. Que tú no conocías Sí, a bueno, tu padre. en el camino, No te acordabas. en el camino de Melilla a Uzda, que son Recordemos que te separan de tu padre precisamente en el puerto de Alicante cuando él se va en el año 39 en el Estambul. O sea, yo tenía... Y estamos hablando del año 60. Pero yo cuando él se fue yo no le vi, porque yo no estaba en Alicante, yo estaba en Guardamar. Ya, claro. Yo seguramente la última vez que le vi, que no la recuerdo, claro, yo debía tener entre 4 y 5 años. Bueno, yo a mi padre no lo conocía por fotos y por lo que me hablaban en casa, mi madre, pero yo a él no lo conocía. Y no sabía nada de su vida. Y cuando llegamos a Melilla, vamos hacia Uzda, son 160 kilómetros, entonces mi amigo por el camino me cuenta, vas a conocer a tu padre, es gracias a eso que vas a trabajar allí, vas a conocer a tus hermanos, yo no sé que tenía hermanos. Bueno, entonces supe que él se había casado con una francesa, mis padres estaban separados antes de la guerra. Se había casado con una francesa y tenía 2 hermanos. Yo entonces tenía 27 años y mis hermanos tenían 12 y 10. 12 mi hermana, 10 mi hermano. Y cuando esos hermanos son de la mujer de tu padre francesa. Y de mi padre. No, es que podía, es que ella también. Bueno, ella tenía los dos. Ella tenía un hijo de ella, no de él, sí, de mi edad. Que llevó al matrimonio. De mi edad. Tenías eso. Bueno, total. Pero lo que deberías de contar es el paso de tu padre por Argelia. Estuvo en uno de los peores campos de concentración. Bueno, una vez que llegó en el Estambul. La travesía del Estambul parece ser... Hay 5 libros escritos sobre eso. Muy mal escritos, por cierto. La travesía ya fue una odisea. De hecho, uno de los libros se llama Los náufragos del Estambul. Los náufragos porque la odisea que vivieron es equiparable a la de un naufragio. Fue terrible, con el miedo constante de ataque de la aviación fascista. Pero la odisea, la verdadera odisea, empezó al llegar a Orán, a la vista de Orán, porque las autoridades francesas no autorizaban el atraque del barco. Y fue el capitán Dixon, no. El inglés, el capitán sí, bueno, inglés. El capitán inglés. Además tiene un monumento, un homenaje en el puerto de Alicante. El capitán dijo, pues, sin ¿cómo se llaman estos que hacen entrar los barcos en los puertos? Práctico. Sin práctico, sí. Sin ayuda ninguna, yo entro y atraco. Y ya pues tuvieron que dejarle atracar. Pero mientras tanto estuvieron más de un mes allí. Pero cuando atracó el barco, no dejaron bajar a los españoles. Claro. En los días siguientes, no sé si un día, 2 días, 3 días siguientes, porque aquello era terrible, era un barco carbonero, que normalmente llevaba 10 o 12 tripulantes para la labor del barco. Y ahí hubo más de... Y había aseos... 2.200, una cosa así. 2.500 personas ahí metidas. No había aseos. Sí. Había aseos para 10 personas. Sí. Pero eran 2.500. Sí. Era terrible. Entonces tuvieron que autorizar, más que les pesara, que bajaran las mujeres y los niños. Pero los hombres lo retuvieron en el barco. Y yo me imagino que también allí hicieron una selección. En el barco había gente, bueno, entre otros, eso lo he sabido ahora recientemente, estaba el famoso Amadeo Granell, ¿sabes? El de la 9. El de la 9. Sí. El que comandaba la 9 el que entró, justo por debajo del capitán. Los primeros que entraron. El que entró en el Ayuntamiento de París. Bueno, liberando París. Pues allí había mucha gente. Y fueron dejando bajar de una forma progresiva. Pero allí hubo españoles, hubo republicanos que estuvieron un mes en el barco. Sí. Y yo al principio me creía que solo había un campo de concentración. Luego he sabido que hubo una decena, por lo menos 8 o 10 campos de concentración. ¿Y a tu padre lo llevaron? Algunos muy light en el norte, en la costa, que incluso le daban permiso de
de salida durante el día para encerrarse en el campo durante la noche, pero había otros que eran terribles, algunos de casi de exterminio. De exterminio no porque hubiera cámaras de gas, sí, pero por las condiciones, por la dureza de los trabajos. La dureza del trabajo. Y él fue a uno de los más duros en Colombe Sar. Colombe Sar está en el sur de Argelia, sí, muy cerca de Regan. Regan es donde se hicieron los ensayos atómicos los franceses. Sí. Bueno, no recuerdo en qué año. Y en Regan también es donde se encontraron los pozos de petróleo. Sí. Bueno, pues Colombe Sar estaba muy cerca y fue un campo muy duro. Los españoles que estaban en Colombe Sar fueron los que construyeron como mano esclava, mano de trabajo esclava, mano de obra esclava en la construcción del Mer Níger, Mediterráneo Níger, sí, que era una línea férrea que iba a recorrer todo el Sáhara, que iba a recorrer desde Argelia, sí, los trabajos así hasta Nigeria, tremendos, pero una línea férrea que jamás llegó a ponerse en marcha. Nunca circuló un tren por allí. Sí. Pero bueno, luego sí supieron explotar a los españoles para la liberación de Francia, para luchar contra los nazis. Ese es otro capítulo. Sí, que luego eso no se sale del tema. Pero estuvo trabajando tu padre en la mina. Él en Colombe Sar, sí, él no hizo trabajos manuales, porque siendo farmacéutico, a él ya un médico, compañero de la guerra, compañero del exilio, que luego he conocido, que fue gracias al cual pude encontrar a mi padre, una historia larga. Bueno, pues ese que se llama Arturo Hernández, por lo visto era el único médico entre todos los españoles que había allí. Entonces él y mi padre estaban en el botiquín. Es decir, les tocó vivir... allí se hizo farmacéutico. No, él era farmacéutico. Creo que le quedaban una o dos asignaturas pendientes. No creo que terminara la carrera, pero vamos, farmacéutico. Y cuando los liberaron durante el armisticio, cuando las tropas estadounidenses liberaron el norte de África, ahí fueron ellos también liberados. Sí. Y entonces se fue a Bouarfa. Bouarfa está ya en Marruecos, porque eso era en Argelia. Sí. Bouarfa está en Marruecos, a unos 100 kilómetros de Colombe Sar, a una mina, pero no trabajando de minero, siempre en el botiquín, con su amigo Arturo Hernández, con el médico. Él recala en Ousda. Y de ahí, ya posteriormente, no sé cuántos años después, fue a Ousda. Y ahí te encuentras con tu padre. En Ousda conoció a la que ha sido su mujer, ahí tuvo sus dos hijos, mis hermanos, Simón, una luchadora comunista también. Es toda una historia la de Simón. Sí. Bueno, te encuentras con él. Y bueno, y el encuentro fue muy curioso, porque mi amigo y yo habíamos hecho su viaje hasta Ousda y en un taxi compartido por no sé cuántos marroquíes. Eran los taxis aquellos unos taxis grandes que alquilaban, que te subías y se subían, pues no sé cuántos. Seguramente yo llevaba algún marroquí sentado a la rodilla, o yo iba a sentar a la rodilla de algún marroquí, no lo sé. Seguro íbamos muchos. Y al llegar a Ousda, pues ya fuimos al hospital y justo llegamos, porque el trabajo era en jornada partida, de 8 a 12 y de 2 a 5 en los hospitales. Y luego en los periodos de 12 a 2 o de a partir de las 5 eran las guardias. Pero el trabajo... Y justo llegamos a las 12, cuando estaban saliendo todos los trabajadores. Estaban saliendo y de lejos venía mi padre y me dijo: ¿ese es tu padre? Yo lo vi venir. Y él, ¿Te produjo emoción? A mí no me conocía, pero conocía ya a mi amigo. Nos habían encontrado. ¿Y qué emoción te produjo? Pues, vamos a ver, como padre, creo que ninguna, porque yo no he vivido con él nada. Pero yo soy muy sensiblero, a lo mejor a veces demasiado, y él sí se emocionó mucho. Y yo, de verle emocionado, también me emocioné.
Pero como me habría emocionado, si en vez de ser yo, encuentra a mi amigo como hijo y le veo emocionado, también me habría emocionado. Me emocioné, sí. ¿Ya trabajaste allí con él, Bueno, el farmacéutico? A los 2 días Sí. volví a España. No tenía permiso más que de 2 días de paso. Ya ibas a por el pasaporte. Y ahí me hice el pasaporte. Y tardó un mes. ¿Y conociste a María Luisa? No, Marisa yo la conocía desde el año 54. Ah, vale. Pero allí sí que te... A Marisa la conocía desde el 54, éramos novios ya un montón de años. Sí. Éramos novios 6 años. Bueno, Guillermo, te casas, te vuelves a España y... Me hago el pasaporte. Haces el pasaporte, te casas en el año... Que tardó un mes y vuelvo a Marruecos. Vuelve a Marruecos. Y empiezo a trabajar inmediatamente. Sí. Pero te casas en el año 61. En marzo. En marzo del 61 también en España. Ya te llevas a María Luisa, a tu mujer, te la llevas allí, te quedas hasta el 72. Pero en ese... Mi mujer no, ella no era mía. Era María Luisa. María Luisa, tu compañera, ¿no? Tu compañera, la que te soportaba. Sí. Bueno, te llevas y te vas a Marruecos y allí te enteras de las masacres que están haciendo en París, los masacres del año 61 en París, la independencia de Argel, la vives también. Tu padre es enterrado en Argelia. La independencia de Argelia, claro. Argel es la capital. Tu padre es enterrado con honores militares en el cementerio de los héroes de la patria. Eso ya es 84. Y llegó a estar 2 años en las cárceles argelinas, tu padre. Tú también entras en contacto con el Frente de Liberación Nacional de Argelia. En fin, cuenta un poco todo. Bueno, Oujda era una ciudad fronteriza con Argelia. Francia estaba inmersa en la guerra contra Argelia, en la guerra colonialista de Argelia. Claro. Una guerra durísima. Allí se torturaba. Es curioso, las tropas de choque, el ejército represivo en Argelia era el cuerpo de paracaidistas. A los paracaidistas se les tenía pánico, sí, franceses. Y allí pusieron a punto 1000 torturas que luego la bautizaban, la bañera, la picana, tenían sus nombres, que luego han sido exportadas a Chile, a Argentina, España. Ellos las pusieron a punto allí en Argelia. Bueno, fue una guerra muy dura. Y en el 62, tras los acuerdos de Vian, Argelia accedió a la independencia. Pero previamente, en el 61, la masacre de París. Sí, pero eso es una historia, eso merece la pena, merece ya un capítulo aparte. Un capítulo, sí. Fue una masacre en París, que la Francia democrática desde tiempo inmemorial. Sí. Y no recuerdo en ese momento, no, fue antes de Gaulle, o ya con De Gaulle. Hicieron una masacre terrible. Ellos la ocultaron, no la confesaron nunca, aunque se denunció. Y solo muchos años después se ha sabido un número aproximado de centenares, ni siquiera un número concreto, de posibles centenares de muertos argelinos a manos de la policía francesa. Sí. A los que morían, a los que mataban o a los que dejaban malheridos, los arrojaban al Sena. Y el Sena, hasta la desembocadura en el mar, fue sembrando las riberas francesas de cadáveres. Algo terrible, pero bueno, pero eso es. Tu padre fue un héroe para el Frente de Liberación Nacional argelino. ¿Por qué? Bueno, mi padre no participó en la lucha de liberación argelina, porque él se fue a Argelia en el 62, en cuanto Argelia se hizo independiente. Lo que pasa es que eso sí, desde el inicio de la lucha, desde la creación del Frente de Liberación Nacional, del FLN, él formó parte del FLN y conoció a los que luego han sido
figura destacada del gobierno argelino. Él conoció a Boumediene, él conoció a Bouteflika, bueno, nombres que no dicen nada, pero que han sido luego presidentes. A los que tenemos una edad sí nos dice. Bueno, y ya estando en Argelia, Argelia tuvo un conflicto en torno a las localidades en el desierto, en el sur de Sáhara. Sí, en el Sáhara. Estuvo en conflicto y una guerra no mantenida, pero hubo una guerra. Y él fue voluntario en el ejército argelino y fue al frente. Fue al punto de conflicto. ¿Pero contra quién? Contra Marruecos. No contra Marruecos, él tenía un gran amor a Marruecos. Él estaba muy agradecido a Marruecos, pero no al ejército marroquí del sultán marroquí. Entonces fue militar y no sé qué graduación tendría. Y bueno, pues cuando murió en el cementerio, un cementerio que está reservado a los héroes de la patria. Yo no considero que solo fuera la de un héroe, pero en fin. Pero eso te ha llevado a ti a que una anécdota... Está enterrado allí y fue enterrado con los reyes militares. Y eso... No, esa anécdota no la cuente porque no merece la pena. Es bonita. Cuando fuiste al consulado, ¿no? En Alicante. En Alicante, y te quisiste reunir con el cónsul y tuviste dificultades, ibas con el amigo Fernando Macías y tuviste dificultades. Macías. ¿Y qué pasó? Bueno, no es que fueran dificultades muy serias, no superables, pero bueno, ahí abajo donde estaba el conserje, pues hablando y tal, y en ese momento pasaba el cónsul. Y no sé cómo fue, si es que el conserje le dijo a este señor que hablamos, y cuando supo quién era, me dijo, la próxima vez, porque yo también estuve encuadrado en el FLN, venga derecho a mi despacho, no pase por la conserjería, no volví más. No sé si lo había hecho porque me parece un abuso. No, pero que eso da idea de la importancia de tu padre para el Frente de Liberación Nacional Argelino. La tenía, hombre, es que vamos a ver, europeos que abrazaran la causa de la independencia, hubo pocos. Hubo un comunista francés, un profesor muy joven, con menos de 30 años, que murió torturado por los franceses. Era un profesor de la universidad, era un hombre muy brillante, era un genio. No recuerdo el nombre, pero un hombre muy conocido. Y ese estaba en la clandestinidad cuando Argelia luchaba por su independencia, y se fue torturado hasta la muerte. Entonces hubo muy pocos europeos que abrazaran su causa. Claro. Y mi padre fue uno de ellos. Por bueno, eso. Vuelves a España, vuelves a Bilbao. De nuevo regresas a Bilbao. En 1972. En 1972. ¿Y por qué vuelves a Bilbao? Porque estaban tus hermanos. Porque ahí estaban mis hermanos y porque yo recordaba que mis primeros pasos como médico los di en Vizcaya, en Portugalete. Recordemos que esos hermanos eran ¿de quién? Eran del marido de mi madre. De tu madre, que los trajo a... Él se casó O sea, que a ti de sangre no tienen nada, pero... Pues sí, son mis hermanos. Son tus hermanos. Bueno, pues... Entonces, volver a Bilbao, yo creo que fue un poco un gesto romántico. Ya. Fue donde empecé a trabajar y volví allí. Bueno. Y de hecho, estuve trabajando en un sitio muy próximo a Portugalete, en Ortuella, al lado de Gallarta, que es de donde era originaria Dolores Ibarruri, nuestra pasionaria. Eso te une más a Dolores Ibarruri y a tu familia, sobre todo a tu madre, Diana. Bueno, un amigo médico te propuso trabajar en la provincia de Murcia
Sí. En el año 73 vienes a las tumbos. 73, sí, más o menos. Das tumbos por Fuente Álamo, por donde más. En Totana. Y al final recaes en Cartagena, en el Rosell de Cartagena, donde haces tu vida profesional, prácticamente. Pues te jubilas ahí. Sí. Ahí te jubilas. Y ahí hay ahí te conozco yo. Ya te conocí en el año 76, creo recordar, y te llevo soportando desde entonces. Pues tú te lo has buscado. Más o menos. Pero allí haces una cosa que se forma en comisiones obreras en la sanidad, cosa que se estaba formando comisiones obreras, digamos que el mundo sindical ya en todo digamos en España, ¿no? Ya empieza a venir la democracia, en fin, la transición o la transacción. Y el primer comité de empresa, creo recordar, como médico, no doctor, sino... Es que yo nunca me he doctorado. Hay una anécdota de él en una reunión de médicos. No, sí, la cuento. Hay una reunión de médicos y que se iban presentando uno a uno. Yo soy el doctor fulano, yo soy el doctor, yo soy la doctora no sé qué. Y cuando llega Guillermo, pues dice, yo no soy doctor, yo soy... No, dije siempre, soy licenciado Vignote. Soy el licenciado Vignote. Y el compañero, un compañero... que también era licenciado, pero que se autodenominó doctor. Le dice, ¿qué hijo puta que eres? Sí, pero me lo dijo cariñosamente. Cariñosamente, sí. Es verdad, es verdad. Es una chorrada. Es una chorrada, pero que tiene que ver porque dentro de la casta... Yo empecé en comisiones obreras cuando todavía no era un sindicato. Sí. Cuando todavía era movimiento asambleario. Sí. De hecho, yo viví en las discusiones con la gente del PT y de la ORT que se oponían a que se constituyeran sindicatos, estaban en comisiones, pero no querían que se constituyeran sindicatos. Posteriormente comprendí por qué. Ellos tenían en mente su sindicato, el sindicato unitario, que poco paso dio. Su vida debió ser muy breve, pero se oponían. Y siendo ya comisiones sindicatos, y cuando se crearon los primeros comités de empresa, en el primer comité de empresa que se creaba en el Rosell, yo estaba allí. Y fuiste presidente. Y fui el presidente del comité. Por comisiones obreras. Él fue por comisiones obreras, que tiene doble valor. Valor de ser médico, con una casta así casi muy encasillada, derechona, muy conservadora. Y él se manifiesta desde el primer momento como comunista y a pesar de eso es valorado. Tienes una anécdota de un falangista, de un médico falangista. Sí, pero no voy a decir el nombre. No lo digas, pero coméntalo. Es un médico que es una buena persona y un buen médico, un buen profesional y muy apreciado en el hospital. Y llegó preguntando por mí y dije, estoy aquí. Y me dijo, ¿es verdad que tú eres comunista? Digo, sí. Dice, pues dame un abrazo. Se lo di. Dice, yo nunca creí que a un comunista le pudiera siquiera dar la mano. Pero cuando he sido que tú lo eras, he dicho, a este le voy a dar un abrazo. Ya está, una tontería. No sé por qué quieren que conte eso. No, pero sí, que te da idea de, no sé, del cariño que le tienen en el... digamos, en el mundo sanitario en general, no solamente... Porque soy un poco tontorrón. Porque sí. soy... Eso sí, eso no ha dejado de ser. Soy muy blandengue. Es parte del encanto. Y... ya no sé... iba a ir al tema de Dolores Ibárruri. Bueno, antes hay un nuevo encuentro entre tu padre y tu madre. No sé en qué año, pero que ya tenía 50 y tantos años. Vamos a ver. Yo me vine de Marruecos en 1972 y mi padre ya estaba en Argelia desde el año 62. Volvemos a perder contacto y ya no entro en contacto con él hasta 1984. Vuelvo a reencontrarle otro montón de años después. Y sí recuerdo una anécdota, esto sí lo voy a contar.
cuando me reencuentro con mi padre en el 84, me dice, ¿recuerdas que cuando nos conocimos, cuando nos reencontramos, yo tenía 50 años? Digo, sí. Dice, pues ahora el que tiene los 50 años eres tú. Y aquello me chocó. Sí. Y me chocó por una razón. Porque yo cuando conocí a mi padre, yo lo consideraba un viejo. Él tenía 50 años. Para mí era un viejo. Y digo, yo con 50 años soy un jovenzuelo. Por eso. Hay otra anécdota con Dolores Ibarruri, que la conoció personalmente y estuve hablando con ella, porque conocía perfectamente a tu abuelo, conocía perfectamente a tu madre, no sé si a tu tía. Sí, es que yo, por una serie de circunstancias, fui invitado a comer en casa de Dolores. Bueno, fui invitado a comer porque vino de vacaciones a La Manga, a casa de un camarada. Tenía una casa en La Manga y vino allí. Y venía con las referencias de, caso de necesitarlo, de médicos de aquí. Y entonces, en tanto que médico, me llamaron y fui a verla. Por cierto, lo que me contó, yo le dije, esto hay que verte en el hospital. Ya. Y me dijo, no, me voy a Madrid. Mañana cojo un avión a Madrid. Y yo le dije, pues prométeme que en cuanto llegues a Madrid vas al hospital. Fue al hospital y unos días después supimos que le habían puesto marcapasos. Es que lo que contaba era sugestivo de un problema, bueno, total. Que estando allí con ella, yo la conocía, claro, ella a mí no me conocía de nada. Me invitó a comer y yo acepté por poder tener una sobremesa con ella. Eso es un lujo para cualquier joven comunista. Y en la sobremesa le dije, tú, desde tu vuelta a España, has conocido mucha gente, te has presentado a mucha gente. Y todo el mundo querrá, pasado el tiempo, que nos recuerde. Sí, ¿te acuerdas que aquella vez? Digo, entonces a lo mejor, con mi familia te pasa igual. Los has conocido, pero sin más. Digo, pero en mi casa se habla de ti con tanta familiaridad. Dice, ¿y quién es tu familia? Digo, pues yo soy nieto de Francisco Mingolance. Y me dice, no me digas que tú eres el nieto del viejo Mingolance. Dice, si el viejo Mingolance era un referente cuando yo entré en el partido. Y entonces le pregunto, ¿y eres hijo de Diana o de Libertad? O sea, la conocía muy bien. Y la verdad es que me emocionó mucho aquello. Mucho. Me dijo, ven a verme a Madrid. Y no fui. No fui porque... Yo tengo una anécdota también, y es que, como he dicho, en el año 76 entramos. Yo entré en el Partido Comunista en el año 76 y estaba él. Y la anécdota es que en el año 77, en febrero, el día 14, el Día de los Enamorados, precisamente nace mi hija. Y mi hija María. Y entonces, él la vio antes que yo. Es decir, ha conocido a mi hija, de esto hace ya más de 44 años, conoció antes que yo a mi hija, porque antes no podíamos pasar a los parientes. La vi antes que él, porque conocerla ni tú la conoces todavía. Claro, la conozco un poco más que él. Pues, bueno, pues esto es un poco la vida, tiene mucho más. Ahora los dos estamos en la Asociación de Memoria Histórica de Cartagena. Con una diferencia, él es el alma de la asociación y yo soy uno más. El alma es otra persona, Pepa Martínez, y que evidentemente sin ella... Pues él es el motor. Bueno, digamos que el bracero. Bueno, y tengo que decir que tiene 87 años. No. Nací hace 87 años. Nació hace 87 años y todavía tiene la cabeza lúcida. La cabeza la tiene perdida desde que nació. O sea que eso no tiene solución. Eso. Pero dentro de
perdido que está en el mundo tiene sentido algunas cosas de las que dice y hace. Tengo memoria, tengo buena memoria. Sí. Y eso es importante. Eso es importante. Porque en los tiempos que corren y los que hemos vivido, la memoria no hay que perderla. Sí, sí. Y hay un aspecto de su vida que no la vamos a comentar aquí, quizás en otro aspecto, y es su aspecto amoroso. Es el eterno enamorado, y que ahora le falta eso, le falta nos falta todo eso. Y se acabó. Y se acabó. Espérate, porque antes de esto le voy a dar un beso. Te lo mereces. Bueno, ¿nos vamos a tomar una birrica? Sí,